Hermanos, buenos días, que el Señor les bendiga. Qué gozo, qué gusto estar nuevamente con ustedes compartiendo de lo que el Señor quiere para nuestras vidas. Es muy bello escuchar esos himnos, esos cantos. Confiad en Jehová, confiad en Jehová. Estamos en esa época ahora en lo que nuestra confianza en Dios debe de ser plena. Ahora déjenme decirle algo. Lo que antes considerábamos importante, probablemente hoy pues ya no lo es tan importante, ¿verdad? En este tiempo de pandemia. Lo que en algún momento pensábamos que no podríamos vivir sin ello, hemos aprendido a vivir sin ello, ¿verdad? La vida es cambiante y las circunstancias también. Sin embargo, hermanos, una cosa no debe cambiar. Es nuestra sed por las almas. Es ese deseo de poder traer más almas a Cristo Jesús, cumpliendo con ese mandamiento que se nos dio en Mateo 28, que dice, por tanto, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El impacto de la vida de un cristiano sobre la vida de otras personas es grandísimo y es fabuloso cuando logramos cumplir con ese impacto. Ahora mire lo que estamos pasando en esta época, ¿verdad? Es una época difícil, sí, pero de esta época podemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, que es traer más personas a los pies de Jesucristo. Estaba viendo un poco las redes sociales ahorita y hay muchas personas conectadas, predicando el evangelio, haciendo lo que se tiene que hacer, haciendo la misión. Es valioso que nosotros podamos hacer la misión, podamos desarrollar lo que Dios ha puesto en nosotros como un mandamiento, pero que lo hagamos no solo como ese mandamiento que Dios nos ha dado, sino como el deseo de poder tener esas almas a los pies de Jesucristo, en donde estemos. De una forma formal, si puedo decir la palabra formal, es aquel misionero que sale de una iglesia y va a ejercer un trabajo misionero a cualquier parte fuera de su contexto. Puede ser un lugar cerca del lugar donde él está o fuera de las fronteras de su país. Damos gracias a Dios por ese trabajo que los misioneros hacen y el apoyo que Iglesia IBEC está dando para estos misioneros que están en otro lado del mundo ejerciendo el trabajo de las misiones, haciendo lo que Dios los ha mandado a hacer. Ahora bien, de una forma, si cabe decir la palabra informal, es decir, no somos llevados a ejercer una misión, no oraron por nosotros y nos dieron ese privilegio de ser misioneros. Todos nosotros podemos ser y llevar la misión. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta que la misión dada por Dios a toda la iglesia nos incluye individualmente a cada uno de nosotros. En donde usted se encuentre, hermano, en donde usted se encuentre, hermana, joven, niño, donde tú te encuentres. Puede ser que los hermanos en el área empresarial, ahí en las empresas, donde usted se desarrolla, en ese círculo de influencia que usted tiene, puede ejercer la misión, puede predicar el evangelio de Jesucristo, de una forma que vamos a ver ahora cómo es que Pablo nos da esa idea de cómo hacerlo. Puede ser en el área de educación. Alguien que está trabajando en el área de educación a nivel gobierno y tiene el alcance de poder hablarle a esas personas a través de su testimonio, a través de sus palabras, de cómo llevar el evangelio el área de educación. Puede ser en el área de las artes, hermano. El área de las artes es un área muy especial y espectacular. Tenemos gente que es buena para poder desarrollar coros, cantos, para poder cantar, para poder actuar en esa área donde te estás desenvolviendo. Puedes presentar el evangelio y ser esa alternativa de vida diferente que el mundo está deseando. Donde quiera que te encuentres, hay un área muy importante, es la familia. Se dice que nadie es profeta en su propia tierra, pues sí, pero tu testimonio, tu forma de hablar, mi forma de hablar, nuestra forma de expresarnos, nuestra forma de poder evidenciar el cambio que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas, hace que nuestra familia, nuestros vecinos, puedan también recibir ese mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos impactando una sociedad, estamos impactando el lugar donde nosotros nos desenvolvemos con nuestra forma de actuar. Todo tiene que ver con el alimento de la palabra de Dios hacia nuestras vidas y cómo nuestras vidas
son alimentadas por esa palabra y luego esto sale a través de nuestras acciones. Es lo que Pablo nos quiere decir en Colosenses capítulo 4, versículos del 2 al 6. Nuestro hermano Julio ya leyó esta porción de la palabra de Dios y yo quiero que nosotros vengamos un momento ahí y analicemos lo que Pablo nos dice. ¿De qué manera nosotros podemos impactar? Pues la primera manera para poder impactar se llama la oración personal. Ahora, esta oración personal tiene que ver con algo que es una relación íntima con Dios y con nosotros. De tal forma que la oración sea algo que fluye, que sea algo que es como que yo estoy hablando, platicando, conversando con Dios, incluso de una forma intensa muchas veces, que es cuando estamos pasando por problemas serios que se vuelve más intenso, que es de una forma agradable que hablamos con Dios como el Padre hacia el Hijo y el Hijo que somos nosotros hacia el Padre. Pero Pablo nos habla de algo que es muy importante. Colosenses capítulo 4, versículo 2, miren lo que dice. Perseverad en la oración. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. 3 características de esta oración que Pablo dice. Número 1, perseverar, es decir, siendo constantes. La constancia hace, hermano, que se logren muchas cosas en la vida. Y el ser constante en la oración tiene que ver con anhelar algo. El perseverar significa anhelar algo, ser constante. Recuerde un momento en su vida en que usted anhelaba algo. Yo le puedo decir un momento en la vida de muchas personas que deseaban anhelar algo. Deseaban tiempo para estar con la familia. Era anhelado. Cuando nosotros estamos en las universidades, que es uno de los círculos de influencia que Dios nos permite tener, llevar el evangelio de una forma diferente, acorde a las necesidades de la universidad, podemos ver cómo la gente nosotros le preguntamos, a ver, ¿y ustedes qué es lo que más desean? Tener tiempo para la familia. Muy bien, hoy llegó una pandemia y que nos está dando eso. Anhelar el tiempo para la familia, hoy tenemos tiempo para la familia, ¿verdad? Anhelar es desear profundamente algo para lo cual nosotros queremos. Eso es perseverar. Estar constantes en la oración. Ahora, en esa oración tiene algo muy valioso que Pablo está diciendo. Dice, perseverar en la oración, velando en ella. La palabra velar aquí es una palabra muy importante. Es la palabra gregoreo, que significa estar despiertos. Hermanos, ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros algo muy importante? Sabemos que una de las formas poderosas para poder impactar hacia afuera es el fruto que yo tengo aquí, lo que estoy sembrando en mi propia vida a través de la oración, pero muchas veces la oración nos pasa algo. No estamos despiertos orando. Estamos orando y nuestra mente divaga para otro lado, o si Dios nos despierta en la madrugada para orar, como les ha sucedido muchas veces a algunos de ustedes, a mí me ha sucedido, está uno orando y no se levanta para orar o no se arrodilla para orar, sino sigue acostado orando, y a Dios lo despertó para que haya una comunión con Él, y resulta que estamos entre orando y durmiendo. Pablo usa la palabra aquí gregoreo, es decir, esté despierto. Y eso nos hace pensar un poco en lo que pasó en Mateo 26:40. Recuerda cuando Jesús está con sus discípulos, Él va a orar, ora y regresa y ve a aquellos que están durmiendo. El cansancio que ellos tenían físico les hizo dormir y no permanecieron despiertos en la oración. Ahora, hermanos que me escuchan, hermanos que me ven, es muy importante que ese deseo de orar que nosotros tengamos, lo podamos hacer con nuestros 5 sentidos, estando despiertos, velando, estando atentos, como cuando una persona está encargada de cuidar algo. Él está velando, ¿sí? Está atento. Sus 5 sentidos están atentos porque está encargado de proteger o cuidar algo. De igual forma, en la oración, hermanos, necesitamos, para poder impactar hacia afuera, tener un impacto primero nosotros como un estilo de vida en la oración. La pregunta que puedo hacernos a todos, a mí, a ustedes, ahí hermanos, ¿estamos siendo constantes en la oración, despiertos, no como una carga que siento que es un peso encima, como cuando uno dice algo como esto, es que tengo que orar, ¿verdad? Ese tengo que orar nos hace mucho daño. Es
el deseo de orar, el deseo de estar con nuestro Padre, con nuestro Señor, escuchando lo que el Señor quiere, lo que Él dice. Muchas veces, cuando nosotros tenemos una crisis fuerte en nuestra vida, sea una enfermedad, sea una pérdida de trabajo, la pérdida de un familiar, etcétera, etcétera, uno es cuando más necesita de la relación de oración con Dios. Y son los momentos que son momentos muy especiales. Ahora, esto parece una contradicción. No sé si a usted le ha pasado, no sé si usted lo ha percibido, usted lo ha sentido, que cuando uno tiene un problema más serio es cuando más viene y se acerca a Dios en oración, pero hay una angustia dentro del problema que está pasando, pero al mismo tiempo tiene la comunicación directa con su Padre. ¿Le ha pasado? Le aseguro que sí. Y recuerdo esos momentos como los momentos más certeros y fuertes en la oración. Ahora estamos hablando de impactar. Estamos en un servicio misionero. Estamos en un servicio en el cual estamos celebrando lo que Iglesia IBEC hace con los misioneros, lo que pueden tener ustedes como cuidado hacia ellos, pero ese cuidado que ustedes tienen hacia ellos, monetariamente, también lo tenemos que tener personalmente los unos con los otros. El poder perseverar, el poder estar constantes, estar despiertos y, por supuesto, el versículo 2 en su parte final dice con acciones de gracias, es decir, permanecer agradecidos. En momentos en la vida, hay momentos en la vida en el que uno no se siente agradecido emocionalmente, pero uno sabe que necesita ser agradecido con el Señor para poder crecer espiritualmente. Es decir, permanecer agradecidos, hermanos. Una vida llena de Dios permanece agradecido a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de lo que estamos viviendo y atravesando, permanecemos agradecidos porque sabemos que lo que Dios hace siempre, y esto sí es un absoluto universal, siempre es bueno, porque es su voluntad, agradable y perfecta. Las circunstancias probablemente no sean las mejores. Ahora miren este tiempo en el que nosotros estamos ahora viviendo. La iglesia cristiana, lo que somos nosotros, ya sabemos que no es en sí el edificio, la construcción, sino la iglesia somos nosotros. Este tiempo es tiempo de impacto en nuestras vidas. Impactar a las personas que están pasando exactamente lo mismo que usted está pasando, lo mismo que yo estoy pasando, solo que hay una gran diferencia. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús, la fortaleza que nos da la relación con Dios a través de la oración. Y por supuesto, estar agradecidos. ¿Ha visto cómo en este tiempo que estamos viviendo, cómo usted ha sido agradecido con el Señor? ¿Ha sido agradecido con el Padre porque le viene un apoyo que usted no esperaba? Probablemente muchos de ustedes en sus negocios, en sus empresas, este tiempo que ha sido de recesión para muchos, ustedes no están así. Probablemente usted tiene su trabajo o probablemente a usted le quitaron el trabajo, pero siempre ha comido, siempre ha estado al día con sus deudas, con sus alquileres, etcétera. De marzo para acá hemos visto cómo la mano de Dios ha estado con cada uno de nosotros. Entonces, permanecer constantemente agradecidos. ¿Cómo vamos a hacer ese impacto entonces, hermanos? Primero aquí. Primero yo debo de estar conectado con el Señor. Mi trabajo, su trabajo es estar siempre conectado con el Señor para poder impactar a los de afuera, para que la persona que está ahí en el círculo de influencia donde usted se encuentre puede ver y percibir, hay algo diferente en la vida de esta persona. Estamos pasando por la misma situación, pero reaccionó de una forma diferente. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso en el cielo al cual lo ha llamado a usted a ser hijo suya, a ser hija suya y que le permite tener una comunicación a través de la oración y él puede llenar su vida, él puede llenar y lo hace en medio de las circunstancias. ¿Problemas, hermanos? Siempre tenemos. Siempre van a haber problemas. ¿Dificultades? Siempre van a haber. Jesús dijo, no te ruego que los quites del mundo, ¿verdad? Sino que los guardes. Dios nos está guardando en este tiempo de prueba a nivel mundial. Pero el impacto es suyo.
hacia afuera, impactar a las demás personas con su palabra, con su testimonio, con sus acciones de gracia. Muy bien, esa es la primera forma entonces de poder impactar, la oración personal. Pero hay otra forma que es la que ustedes muy bien hacen, hermanos, aparte de la de personal, es orar. La forma de impactar, la segunda forma de impactar es orar por los creyentes para que aprovechen toda oportunidad. Hermanos, si Dios los ha puesto a ustedes en algún punto en su vida donde puedan llevar el evangelio a los lugares donde otro no lo puede llevar, hermano, aproveche esa oportunidad que Dios le ha dado. Y a los que no los ha puesto Dios en ese lugar, hermano, venga entonces y ore por estas personas. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses 4, versículo 3. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Pablo es bien interesante en su forma de escribir y de veras que él se estaba conectado con el llamado de Dios a su vida. Bueno, el llamado de Dios a la vida de Pablo fue algo bien interesante, usted lo conoce, ¿verdad? Lo tuvieron que bajar del caballo a Pablo para que él reconociera en humildad quién es el Señor. Y cuando Pablo vuelve en sí, dice, ¿qué quieres que haga, Señor? Pues Pablo tiene esa experiencia con Dios que lo ha llevado a través de desarrollar todo su ministerio, el cual nosotros conocemos a través de la palabra de Dios. Y Pablo viene aquí en Colosenses capítulo 4, está él preso, está escribiendo la carta, el preso, y él entonces empieza a desarrollar el cómo poder bendecir a otros aún en las circunstancias que está pasando. Mira lo que dice Pablo. Pablo ora para que Dios abra puertas. Es decir, por favor, oren por mí para que Dios abra puertas. Ahora mire cómo es esta situación. Pablo está pidiendo que Dios abra puertas, pero Pablo está preso. No existe el internet, no existen las redes sociales. Pablo tiene tan clara la visión de lo que Dios le puso a hacer, que él está diciendo, esta cárcel a mí no me va a detener. Incluso no lo detuvo, escribió ahí la carta. Pero está pidiendo a los consiervos, a los hermanos, que oren por él, para que Dios abra puertas. Hermanos, hermanas, ¿qué puerta tiene usted abierta? ¿Qué puerta de bendición tiene usted abierta para poder ejercer esa misión que Dios le ha mandado hacer? Probablemente no nos hemos dado cuenta, porque estamos pensando en hacer el trabajo más lejos, pero probablemente lo tiene ahí cerca, en su trabajo, con las personas que tiene alrededor. Hoy en día, importantísimo que usted se conecte en una computadora y lo pueden estar viendo muchas personas. Ahí en esa forma virtual, desarrolle la misión. Jóvenes que están estudiando en línea ahora, no tienes a tus compañeros a la par, pero ese es tu grupo objetivo. Sí, estás jugando muchos videojuegos en línea ahora, que es la forma de entretenerse, pero ahí en esos videojuegos tú sé la diferencia. Sé la diferencia. Sea alguien diferente que puede dar una palabra de ánimo, que pueden las personas acercarse a ti y decir algo como eso. No. Con fulano él no es de esta forma como nosotros. Él es diferente. ¿Por qué? Porque Jesucristo está en su vida. Pablo ora para que se abran puertas, hermano. Me impresiona mucho la forma en que Pablo está pensando en que se abran más puertas. ¿Cuál puerta está pidiéndole a Dios usted que se abra? Hay muchas puertas abiertas. Ejerza el trabajo. Donde otro lo está haciendo, nosotros podemos orar e interceder. Pero, ¿por qué quiere Pablo que se abran esas puertas? Para que el evangelio se dé a conocer sin excepción. Es la parte del versículo 3. Dice, para que el Señor nos abra puerta a fin de dar a conocer el misterio del Señor Jesús. Es decir, no solo para judíos en la época de Colosas, no solo para gentiles, sino que no haya excepción de personas. Todos necesitan escuchar la palabra de Dios, lo cual es un misterio. Puede decirse que estaba oculto antes, pero que ahora en Cristo Jesús eso es revelado a cualquier persona. Tenemos ese privilegio, hermanos, de poder impactar la vida de las demás personas a través de nosotros poder orar por los que están
haciendo una misión de una manera formal, o bien por cada uno de nosotros que tenemos un lugar de influencia. ¿Cuál es el suyo? Yo quiero que usted analice en este momento cuál es ese lugar de influencia que usted tiene, en el cual tiene en la mente ya 2 o 3 personas probablemente a los cuales puede predicar el evangelio. La duda puede que usted la tenga ahorita. ¿De qué forma lo voy a hacer? Ya vamos a llegar. ¿De qué forma lo va a hacer? Ahora, Pablo también pide algo en el versículo 4. Dice, para que lo dice, a fin de que a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Perdón, versículo 3. Por el cual también estoy preso. La circunstancia por la que Pablo está preso es por predicar el evangelio. Ahora, Pablo no está diciendo, no está pidiendo en su oración aquí, que está pidiendo que oren por él, no está pidiendo que lo liberen. No está pidiendo por sus necesidades. La idea de Pablo aquí es que yo por predicar el evangelio estoy preso, pero Señor abre puertas para que yo siga predicando el evangelio. Ve qué interesante es eso, hermano. Me está escuchando mucho hablar de circunstancias. Es porque cada siervo de Dios, ahí lo incluye usted, cada sierva de Dios, pasamos por circunstancias. Todos somos siervos y servidores del Padre. Pasamos por circunstancias difíciles, en la cual uno llega a un punto en su vida, ve hacia atrás y dice, ¿valió la pena? ¿O no vale la pena? Me estoy desgastando física, mental, espiritual y emocionalmente por esto, y digo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Es esto lo que Dios quiere? Déjeme decirle, mi querido hermano, mi querida hermana, sí es eso. Porque Dios ha sido fiel con usted en el pasado, está siendo fiel en el presente y seguirá siendo fiel en el futuro, no importa la circunstancia en la cual usted esté atravesando en estos momentos. Pablo estaba preso, no le importó esa circunstancia, él hablaba como que estuviera libre. Él no estaba viendo la situación de estar en un calabozo como algo que le impidiera a él predicar el evangelio, sino que él está viendo más allá de esa situación que está viviendo aquí, él está viendo las almas, el deseo de Pablo de predicar el evangelio, el deseo de Pablo de poder avanzar el reino para que ninguna circunstancia lo detenga, ni la cárcel lo detuvo. Es porque Pablo tiene esa preparación interna dada por la oración que Dios y la comunión que tiene con Dios y con Él. Es maravilloso. Yo sé que usted lo tiene, hermano. Yo sé que usted lo tiene. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos engañamos a nosotros mismos porque o bien menospreciamos lo que nosotros podemos alcanzar en Cristo Jesús. Dios nos ha dado toda potestad, ¿sí? Para poder predicar el evangelio, porque lo dijo así. Mire, yo tengo el poder y a usted le digo, vayan y hagan. Y Pablo lo toma para sí y nosotros lo podemos tomar también para sí. Pablo no pide por su necesidad, sino que aún en la cárcel, preso, puede decirse que ahí no podía hablar, preso, ¿sí? No podía hablar, lo callaron, ¿sí? Pero no lo callaron. ¿Sí? ¿Se ha sentido usted alguna vez callado? ¿Anulado, hermano? ¿Se ha sentido alguna vez así? Que usted tiene un fuego interno que lo quema por hacer lo que Dios lo mandó a hacer y de repente las circunstancias externas lo detienen. Hermano, a Pablo no lo detuvo una cárcel. A usted no lo puede detener ninguna circunstancia porque siempre debemos sembrar. Hay una frase que me enseñaron a mí unos hermanos de Colombia que decía, Giovanni, siempre siembra. Siempre siembra. Si estamos en una reunión de negocios, siempre siembra. Si estamos en una comida familiar, siempre siembra. Si estamos en una actividad en internet, siempre siembra. Siempre siembra la palabra del Señor. Porque entonces Dios está abriendo las puertas. Nos ha tocado a nosotros muchas veces, porque Dios así lo ha querido, llevarnos a través del ministerio, que es un ministerio un tanto diferente a otros ministerios. Dios nos ha llevado a poder predicar el evangelio en la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, a poder hablar con las personas que están encargadas de la justicia de nuestro país.
Y cuando uno está ahí parado y uno dice, Señor, ¿y qué estoy haciendo aquí? No soy experto en lo que ellos son expertos. Pero entonces Dios me hizo a mí, por su misericordia, por su gracia, a mí y a mi esposa, poder predicar el evangelio. Se abrió esa puerta. ¿Qué hay que hacer? Aprovecharla. Se abre la puerta de la universidad y está la puerta abierta de la universidad. ¿Qué hay que hacer? Aprovecharla. En estos momentos tenemos una pequeña puerta abierta en cuanto a poder desarrollar los cursos libres en Universidad de San Carlos, un curso de liderazgo, y en medio de enseñar el liderazgo, en medio de que la gente está ahí aprendiendo, siempre va la palabra de Dios, el evangelio, y los que son cristianos lo detectan rapidísimo. Ayer nos escribió alguien y nos dijo, bien sabía yo que ustedes eran cristianos, porque se metieron a nuestro canal del ministerio y ahí pues está todo lo que es cristiano, ¿verdad? Y gracias por lo que estamos aprendiendo. Son puertas que se están abriendo. Unas se cierra esta, Dios abre otra. Esa es la oración de Pablo. Si se cierra esta otra, Dios abre otra. ¿Cuál es la puerta que Dios ha abierto a usted? Aproveche esa puerta. Ahora, ¿cómo es que nosotros podemos hacer que las puertas que Dios nos está abriendo, se puedan seguir abiertas? Miren lo que dice el versículo 4. Para que lo manifestase como debo hablar. Es decir, Pablo dice, lo que yo quiero es que Dios me abra las puertas y que yo pueda hablar lo que tengo que hablar. La necesidad de Pablo era palabras correctas para poder hablarle a las otras personas acerca de ese misterio del Señor Jesucristo, acerca de la salvación. Eso es lo que Pablo quiere. ¿Cómo es que lo voy a expresar? Porque tengo una necesidad interna de hacerlo, porque fui llamado a hacerlo, como usted y yo, mi querido hermano, somos llamados a hacerlos. Impactando entonces, primero, la oración personal. Segundo, poder impactar al orar por otros, como Pablo pedía. Recuerden que los hermanos que están en las misiones mandan su listado de oraciones y de peticiones, hermano. Hay muchos que tienen ahí, pues, porque se abran puertas, porque Dios nos dé gracia, ¿verdad? Yo he visto ese tipo de peticiones, no de los misioneros que ustedes tienen, sino de otros misioneros. Oran por adaptación, ¿sí? Están en otro lugar, en otro país, pues que podamos orar por ellos y que Dios haga efectiva esa oración. La idea es que lo puedan hacer y que no perdamos el norte de lo que es realmente el llamado, que es las almas, las personas, aquellas personas que necesitan la salvación en Cristo Jesús como nosotros la necesitamos. Ahora Pablo, luego de que él expresa qué es lo que pide para que Dios abra puertas, para que él pueda pues llevar el evangelio de la forma en que él desea hacer la palabra de Dios, de la necesidad que tiene, Pablo viene en el versículo 5 y 6 y ahora va a hablarnos a nosotros de la siguiente forma. El paso 3 para impactar es nuestras propias vidas, hermano. Miren lo que dice Pablo. Andad sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Es decir, vamos a ver que hay que detectar el tiempo oportuno para hablar. El tiempo oportuno para hablar debe de usted saber ese punto en el que usted necesita hablar la palabra de Dios, cuando usted necesita por lo menos estar a la par de la persona, ayudándola y apoyándola y diciendo lo que necesita la persona escuchar. Andar sabiamente. Vamos a caminar alrededor de ellos, vamos a estar con ellos, vamos a compartir con ellos, pero vamos a impactar la vida de ellos a través de nuestro testimonio, nuestra forma de vida, nuestra forma de expresarnos y nuestra forma de ser. De manera sabia. Dice que hay que hablar con sabiduría. La sabiduría es algo que se adquiere a través del estudio, de la oración, de la palabra de Dios. Todos somos inteligentes. Siempre he dicho eso. Todos somos muy inteligentes. Sabios, eso es otro asunto, ¿verdad? Ese ya es otro asunto. Todos sabemos que tener una salud económica es importante, ¿verdad? ¿Sí lo sabemos? Todos somos inteligentes. Quien
en el mes de enero tenía un buen ahorrito y estamos aquí al mes de septiembre y todavía, si no tiene ingresos, ha logrado vivir de su ahorro, esa es una persona sabia. ¿Vemos la diferencia? Ahora, Pablo dice, andad de forma sabia. Es decir, si vamos a predicar el evangelio, si vamos a estar con estas personas en el lugar donde usted se desenvuelve y usted se desarrolla, tiene que hacerlo de forma sabia. ¿Y cómo es que lo va a hacer de forma sabia? Mire lo que dice de forma sabia y en el tiempo oportuno. Forma sabia en el tiempo oportuno. Es decir, hablar redimiendo el tiempo, teniendo una oportunidad y estar atento. Recuerde, siempre siembra. Versículo 6. Sea vuestra palabra siempre, dice, con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Muy bien. ¿Qué es lo que necesitamos hacer entonces? Utilizar el lenguaje que las personas necesitan escuchar. No es el lenguaje que la persona quiere escuchar. Eso es una cosa muy diferente. Hoy en día, en muchos lugares se está enseñando y se está predicando lo que la persona quiere escuchar. Pablo no nos está diciendo eso. Nos está diciendo en su palabra sazonada con sal de tal forma que usted y yo hablemos lo que la persona necesita escuchar. Que eso es muy diferente a lo que yo deseo escuchar. Cuando estamos hablando de lo que las personas necesitan escuchar, estamos usando la sazón de las palabras. Como decía nuestro hermano Julio al principio, Dios dice que somos la sal de la tierra. Sí, y la sal está diseñada para sazonar. Nuestras palabras deben de ser sazonadas con sal, de tal forma que lo que usted y yo decimos está llenando una necesidad en las personas. En este caso, necesidad espiritual, necesidad de acercarse a Dios, necesidad de tener a Dios como Padre y como Salvador de su vida, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos la sal de la tierra, según dice pues Mateo 5:13. No es lo que ellos quieren escuchar, hermanos. Es lo que Dios ha puesto para que usted lo diga. Hay que decirlo en el idioma que ellos necesitan. Por eso, ¿cuál es el círculo de influencia en el que usted está? Si usted está en el área de los negocios, pues utilice el lenguaje de los negocios para poder presentar el evangelio, porque es la forma en que ellos le van a entender. Usted siempre presenta el evangelio, no que el evangelio sea un negocio, no me malinterprete, por favor, sino que usted utilice el lenguaje que ellos tienen para poder dar el evangelio. En el caso nuestro, pongo el ejemplo, cuando estamos en el área universitaria, utilizamos el lenguaje que ellos utilizan, es decir, hablamos de la forma intelectual en el que ellos están acostumbrados a hablar, y de esa forma uno presenta el evangelio del Señor, porque uno es intelectual, pero hay una sabiduría que va más allá del intelectual, ¿sí? Por eso Pablo dice, oro para que ustedes tengan inteligencia espiritual, y cuando nosotros logramos al idioma de las personas poder ir y hablar, entonces ellos entienden el mensaje del evangelio. Es como cuando estamos hablando con niños. Si estamos hablando con niños, vamos al lenguaje que los niños entienden para poder presentar el evangelio y llenar la necesidad espiritual que ellos tienen. Si estamos en un área, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas del país, vamos a hablar del lenguaje que ellos manejan, de seguridad, de protección, para poder presentar el evangelio en el idioma en las que las personas entonces lo necesitan escuchar y el que para ellos es muy comprensible. Hay algo que no es muy bueno, hermanos, es que usted y yo podamos venir y utilicemos un lenguaje que la persona no conoce para poder darle a conocer el evangelio, que es tan fuerte, tan poderoso, pero a la vez tan simple. Por eso es que es importante utilizar el lenguaje que ellos necesitan escuchar. Ahora, lo que ellos necesitan es la salvación, y con el lenguaje que ellos entienden, ¿sí? ¿Ya está analizando en su mente a quién le puede usted hablar de la palabra de Dios y en qué lenguaje? ¿La forma que lo comprenden? ¿Me entienden? A los jóvenes hay que hablarles en un lenguaje de jóvenes. ¿Sí? Por supuesto. No que use las palabras precisamente un poco
diferentes, no, pero el lenguaje que ellos lo comprendan, al que sabe de tecnología, entrarle por el área de la tecnología y poder presentar el evangelio de esa forma. Usted sabe en qué área usted se puede desarrollar, en qué área usted se maneja, en qué área usted está como un círculo de influencia para poder impactar a esas personas. ¿Por qué? Miren lo que dice en la parte de B del versículo 6. Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Es decir, para saber cómo responder acorde a su necesidad. ¿Cómo vas a responder acorde a su necesidad para poder llevarlos a la cruz? La idea es llevarlos a la cruz. La idea es llevarlos a Jesucristo. Y esto, hermanos, es una forma de impactar una nación, es la forma de impactar un país, de impactar una sociedad, una colonia, ¿sí? Donde usted puede responder a la necesidad de las personas a través de lo que dice la palabra de Dios en el lenguaje que ellos lo entienden. Sazonados con sal. ¿Sí? La sal sazona, recuerde, eso es muy importante. La sal preserva, ¿sí? La sal produce sed. La sal produce sed. Cuando las personas están viendo a lo que usted y yo hacemos en el reino, va a producir sed, porque fuimos llamados para eso. Entonces, el impacto, hermanos, va a ser un impacto muy fuerte, un impacto muy grande, un impacto poderoso para poder nosotros ejercer misiones, que es el llamado que Dios nos ha hecho. Impactar hacia los de afuera. ¿Está listo? ¿Está lista para poder impactar y actuar oportunamente? Nuestra tarea entonces es, hermanos, impactar y actuar oportunamente para que las personas puedan conocer a Jesucristo. ¿Qué mejor época para hacerlo que lo que estamos viviendo ahora? Todos estamos viviendo exactamente lo mismo, creyentes y no creyentes. Usted y yo podemos hacer la diferencia, porque el Señor nos ha dado esa relación íntima con Él para poder hacer la diferencia, la confianza en Dios y poder hablar a las personas en lo que ellos necesitan escuchar y cómo usted lo va a llevar a través del lugar de influencia donde usted se desarrolle y usted se encuentra. ¿Está listo para hacerlo? Yo sé que usted está listo para hacerlo. Yo sé que usted está lista para hacerlo. Y lo puede hacer y lo ha estado haciendo. Apoyemos a nuestros misioneros como nos siguen apoyando con sus oraciones, con sus ofrendas, con escribirles, con darles una palabra de ánimo, apoyarlos en todo, pero también nosotros, hermanos, ejerzamos ese trabajo y podamos ser de impacto a la sociedad a la cual Dios nos permite entonces servir a Él. Fuimos llamados, hermanos, para predicar el Evangelio a toda criatura. Y ahí no hay acepción de cristianos para predicar el Evangelio. Usted y yo estamos en esa tarea de poder hacerlo. ¿Lo estamos logrando? Te aseguro que sí. El impacto, hermano, lo va a hacer usted en su vida, ahí donde usted se encuentre. Utilice las herramientas que usted tiene, las palabras que usted tiene. Dios le va a dar palabras en el idioma que las personas a las cuales están a su alrededor lo entienden y lo comprenden, y le aseguro que el impacto va a ser mucho más grande. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo que nos das con nuestros hermanos de poder compartir lo que Pablo nos ha dicho, Señor. Te pedimos que tu palabra, Señor, nunca regrese vacía y que nuestros hermanos que nos están viendo y escuchando, incluso nosotros, Señor, podamos aprovechar el tiempo para poder predicar tu palabra, para poder hacer misiones en el área donde tú nos has puesto a hacerlo, Señor. Con toda la fuerza, con toda la alegría, no olvidando, Señor, lo que tú quieres que hagamos, que es ir y predicar el Evangelio, Señor, ir y hacer discípulos, ir y traer a las almas a los pies de Jesucristo. Gracias por IBEC, gracias por su trabajo misionero y porque cada miembro, Señor, de la iglesia es una persona que lleva tu palabra a otras personas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos.